Buenos días, mi nombre es Cristian Álvarez y vamos a hablar sobre la degradación de la lactosa. Pero principalmente vamos a iniciar con qué es la lactosa. Bueno, la lactosa es un disacárido compuesto por dos monosacáridos, que es la glucosa y la galactosa, ¿cierto? Se conoce también como el azúcar de la leche y el cuerpo lo utiliza directamente como energía en forma de ATP. Sirven de sustrato para las macromoléculas que participan en varias funciones biológicas como procesos de inmunitarios y neuronales. Bueno, la degradación de la lactosa se hace mediante la hidrólisis, ¿cierto? La lactosa descompone, como ya sabemos, en glucosa y galactosa mediante la enzima lactasa, que produce el intestino delgado. Entonces, la lactosa rompe el enlace glucosídico beta 1,4 entre la glucosa y la galactosa. Estos monosacáridos son más fácilmente absorbidos por las células del intestino delgado. En el hígado la galactosa se convierte en glucosa 1-fosfato y luego en glucosa 6-fosfato que puede entrar en la glucólisis para producir energía. Entonces vamos a ver qué rutas metabólicas pueden cada uno y empezamos por el metabolismo de la galactosa, que es la más compleja. Ya sabemos entonces, tiene una primera conversión que es de glucosa 1-fosfato, donde la galactasa se convierte en galactosa 1-fosfato por la enzima galactosinasa. Luego la galactosa 1-fosfato se convierte en una glucosa 1-fosfato a través de la vía del Leloir, que involucra varias enzimas, incluyendo la galactosa 1-fosfato uriditrinasferasa. Entonces, ¿qué es eso de la vía Leloir? Vamos a hablar un poquito para entender. Esta vía convierte la galactosa en glucosa 1-fosfato que luego puede entrar a la glucólisis y otras rutas metabólicas. Fue nombrado en honor a Luis Federico Leloir, un bioquímico argentino que recibió el Premio Nobel de Química en 1970 por su trabajo en este campo. Pasos de la vía de Leloir son la mutarrotación de la galactosa mediante la enzima galactosa mutarrotasa, la fosforilación de la galactosa, luego sigue la conversión a UDP galactosa enzima mediante la galactosa 1-fosfato uriditranferasa, que la reacción es la galactosa 1-fosfato se convierte en UDP galactosa utilizando UDP glucosa como donante de uridino difosfato. Entonces, eh, luego de ahí sigue el proceso de conversión, ¿cierto? Donde la glucosa 1-fosfato se convierte en glucosa 6-fosfato por la enzima fosfoglucomutasa. Y finalmente, estando ya de esta manera, entra el proceso de glucólisis, donde la glucosa 6-fosfato entra la glucólisis y sigue el mismo camino que la glucosa, produciendo piruvato que se convierte en acetilcoenzima A, donde esta es importante en el ciclo de Krebs. Entonces, ya vimos cómo es el proceso de la galactosa, ahora veamos cuál es el metabolismo de la glucosa. Entonces, eso tenemos que hablar, para hablar de eso hay que hablar de la glucólisis. La glucólisis es el proceso donde la glucosa entra en un proceso que ocurre en el citoplasma de las células y consta de 10 pasos enzimáticos, divididos, esto importante, en dos fases, una la fase de inversión de energía y la otra la fase de generación de energía. Entonces, las 5 primeras fases de inversión de energía son fosforilación de la glucosa mediante la enzima exocinasa, donde utiliza un ATP. La glucosa se fosforila para formar glucosa 6-fosfato utilizando un ATP. Luego sigue la isomerización mediante la enzima fosfoglucosa isomerasa. La glucosa 6-fosfato se convierte en fructosa 6-fosfato. Entra una segunda fosforilación mediante la enzima fosfofructosinasa 1, que es conocida también como PFK1, donde la fructosa 6-fosfato se fosforila para formar fructosa 1,6-bifosfato. Aquí también utiliza otro ATP. Excisión mediante la enzima aldolasa. Aquí la fructosa 1,6-bifosfato se divide en dos triosas, gliceraldehído 3-fosfato y dehidrosinacetona fosfato, DHAP. Y finalmente, isomerización de DHAP mediante la enzima triosa fosfato isomerasa. Luego entramos a la fase de generación de energía. Entonces, la primera
es la oxidación y fosforilación, donde el gliceraldehído 3-fosfato se oxida y fosforila para formar 1,3-bifosfoglicerato, donde producen 2 NADH, 1 por cada G3P. Luego sigue transferencia de fosfato. En esto, lo importante aquí es que también se producen 2 ATP, uno por cada fosfoliglicerato quinasa, por cada enzima que hay ahí. Entonces, como son dos intervenciones, se producen 2 ATPs. Luego sigue la reorganización, enzima fosfoliglicerato mutasa. Mediante esa enzima, se convierte a fosfoglicerato 2-PG. Luego sigue la deshidratación, en donde el 2-fosfoglicerato se deshidrata para formar fosfoenolpiruvato. Y finalmente, transferencia de fosfato final mediante la enzima piruvato quinasa, donde la reacción es que es el fosfoenolpiruvato transfiere un fosfato al ADP para formar ATP piruvato y piruvato. Aquí se tienen dos formaciones de ATP, uno por cada PEP. Este proceso produce una ganancia neta de 2 ATP y 2 NADH por molécula de glucosa. Aquí tenemos algo importante también, que es la conversión del piruvato a acetilcoenzima A. Esto es importante y esto ocurre en la matriz mitocondrial. La conversión es catalizada por el complejo enzimático piruvato deshidrogenasa PDH, que es un complejo multienzimático compuesto por 3 enzimas principales. Aquí tenemos el piruvato de dehidrogenasa, conocido como el E1, dehidrolipoil transacetilasa, que es L2, y el dehidrolipoil dehidrogenasa, que es L3. También actúa una coenzima y unos cofactores como son la tiamina pirofosfato TTP, ácido lipoico, coenzima A, FADA y NADA+. Reacciones en el complejo piruvato que suceden son la descarbonización del piruvato, la oxidación del grupo hidroxietilo y la transferencia del grupo acetilcoenzima A. Y finalmente, regeneración de la lipoamida. ¿Qué es lo importante de esto? Los productos de la reacción, que son el acetilcoenzima A, que ese es importante en el ciclo de Krebs para ser oxidado y producir energía. El NADH transporta electrones para la producción de ATP. Y otro que se produce es el CO2, que se libera como subproducto de la descarboxilación del piruvato.